Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro rincón favorito de las noticias del entretenimiento. Su espacio, su lugar, donde desentrañamos los misterios y celebramos los éxitos de nuestras estrellas predilectas. Espero de todo corazón que estén viviendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sonrisas. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, alimentando innumerables debates y manteniendo a miles de fans con el corazón en un puño. Como bien indica el título que han visto, vamos a diseccionar la tan esperada verdad de Anne Ercel, una verdad que emerge directamente tras las recientes y resonantes declaraciones de Kerem Bürsin. Sí, así como lo leen, prepárense para una revelación que promete arrojar luz sobre uno de los enigmas más comentados del mundo del espectáculo. Parece que después de un prolongado periodo de silencio y un aluvión de especulaciones, finalmente estamos a punto de escuchar la perspectiva de Anne, su visión de lo que ha rodeado su relación, o exrelación, con Kerem. Antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles más jugosos y a los análisis profundos, un pequeño pero vital recordatorio para todos ustedes, mis fieles seguidores. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Créanme, no querrán perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, ni uno de nuestros análisis detallados, y por supuesto, nunca las primicias de sus celebridades favoritas. El proceso es increíblemente sencillo, solo deben hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí, para no perderse ni un segundo de nuestro contenido, activen la campanita. De esta manera, serán los primeros en ser notificados cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y lo mejor de todo, es completamente gratis y nos dan un apoyo inmenso que nos impulsa a seguir creando para ustedes. Ahora sí, manos a la obra y adentrémonos en el corazón de la noticia. La entrevista de Kerem Bürsin, sin lugar a dudas, se convirtió en un verdadero evento mediático. Durante semanas, los medios de comunicación turcos, y de forma muy especial, los apasionados fans de esta pareja que se robó el corazón de millones, han estado analizando cada palabra, cada gesto, cada inflexión en su voz, en un intento desesperado por descifrar el estado actual de su relación. Una relación que para muchos parecía haber llegado a su fin de forma abrupta, sin las explicaciones claras que el público anhelaba. Kerem, con ese carisma que lo caracteriza, abordó diversos temas, desde su apasionante carrera hasta sus próximos proyectos, pero por supuesto, la pregunta del millón, la que resonaba en cada rincón de la entrevista y en la mente de cada seguidor, era inevitablemente sobre Anne. Y aunque el actor hizo gala de una considerable diplomacia, sus respuestas, sutiles pero contundentes, dejaron traslucir mucho más de lo que las palabras explícitas pudieron expresar. Habló de un profundo y duradero respeto, de un cariño que, según él, perduraría en el tiempo, pero también, y aquí radica la clave, reconoció que los caminos a veces toman rumbos distintos. Para una vasta mayoría de la audiencia, estas declaraciones fueron la confirmación, aunque velada, de la tan comentada separación. Y es precisamente en este efervescente contexto, con las declaraciones de Kerem aún resonando, que emerge con fuerza la reacción, o más bien, la esperada revelación de Anne Ercel. Los rumores, las conjeturas, las infaltables fuentes cercanas, que proliferan en el universo de las redes sociales, todo ello crea un caldo de cultivo perfecto para el misterio y la especulación desenfrenada. Pero ahora, parece que Anne ha decidido tomar las riendas de su propia narrativa, de su propia historia. ¿Qué ha dicho exactamente? Bueno, las pistas que hemos podido recopilar apuntan de manera contundente a que su reciente entrevista, que se hizo pública hace muy poco, no solo funciona como una respuesta directa a las declaraciones de Kerem, sino que además se propone aclarar una miríada de malentendidos y, lo más trascendental, revelar su verdad personal y única. Para comenzar este profundo análisis, es fundamental comprender el peso e impacto que ambas personalidades, Anne Ercel y Kerem Bürsin, tienen en el panorama mediático turco y extrapolando, a nivel global. Estas dos figuras se convirtieron en un auténtico fenómeno de masas gracias a su participación estelar en la exitosa serie Sen Kalkam. La química palpable entre ellos en pantalla trascendió la ficción para cautivar a millones de corazones alrededor del mundo. Los fans rápidamente adoptaron la etiqueta almohadilla Serkan Anne y vivieron cada momento de su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella, con una intensidad que los hacía sentir parte de sus propias vidas. Esta conexión tan profunda y visceral con su audiencia genera, como es natural, una expectativa aún mayor cuando se producen cambios significativos, o como en este caso, cuando parece insinuarse un final.
Los medios de comunicación, siempre con el olfato agudo para las noticias de alto impacto, han estado siguiendo incansablemente cada uno de los pasos de Hande y Kerem por separado. Vemos a Hande deslumbrando en eventos, compartiendo sus viajes, inmersa en sus proyectos de moda y actuación, y lo que es constante, lo que nunca falta, son las preguntas invariablemente centradas en Kerem. Y aunque Hande históricamente ha sido una figura extremadamente reservada en lo que respecta a su vida privada, esta vez, la magnitud de la atención mediática y quizás, una profunda necesidad personal de poner fin a la maraña de especulaciones, la ha impulsado a expresarse con una claridad renovada. En su reciente y crucial entrevista, Hande parece haber abordado varios puntos clave que eran de vital importancia para el público y los medios. Uno de ellos, y quizás el más resonante y esperado, es el referente a los motivos de la ruptura. Mientras Kerem optó por una postura más general, hablando de diferencias naturales y de caminos que toman direcciones distintas, Hande, según lo que hemos podido recopilar y desgranar, habría ofrecido pinceladas mucho más directas y reveladoras. La intención, es importante recalcarlo, no es entrar en detalles íntimos o escabrosos que evidentemente no le corresponden compartir, sino más bien, aclarar el contexto general y disipar las brumas de la desinformación. Se habla de que Hande ha desmentido rotundamente ciertos rumores que circulaban con insistencia y que la ponían en una posición desfavorable o, cuanto menos, poco clara ante la opinión pública. Por ejemplo, uno de los rumores más persistentes apuntaba a que la distancia profesional o las diferentes prioridades de carrera habían sido el detonante principal de la separación. Hande, en su declaración, parecería haber matizado esta versión, sugiriendo que si bien la vida profesional es sin duda un aspecto crucial en la vida de cualquier artista, no fue el único, ni quizás el factor determinante en la toma de esta difícil decisión. Otro aspecto fundamental que Hande parece haber querido clarificar es la percepción que se ha construido de ella en las redes sociales. Como figura pública de tan alto perfil, es completamente natural que se generen opiniones y debates, pero es innegable que en muchas ocasiones, estas opiniones se fundamentan en información incompleta, distorsionada o simplemente errónea. Se comenta que Hande ha querido enfatizar su deseo de que se respete su privacidad, un derecho fundamental, y ha hecho un llamado a no sacar conclusiones precipitadas basadas únicamente en chismes y rumores. Ha recalcado con vehemencia que las relaciones humanas son inherentemente complejas, que las decisiones tomadas en su seno son profundamente personales y a menudo dolorosas. Además, ha señalado que el implacable escrutinio público puede hacer que este proceso de sanación y adaptación sea aún más arduo y complicado de lo que ya de por sí es. Además de estas importantes aclaraciones, hay indicios sólidos de que Hande ha querido poner un especial énfasis en la amistad y el respeto mutuo que asegura que aún pervive entre ella y Kerem. A pesar de la separación sentimental que ha marcado un antes y un después en sus vidas, ella habría recalcado, con una claridad meridiana, que Kerem es una persona que ha sido y sigue siendo importante en su vida, y que valora enormemente los momentos compartidos y la conexión que forjaron. Este punto es de vital importancia porque ayuda a desmitificar la idea, a menudo simplista y sensacionalista, de que la ruptura fue un escenario de conflicto, de guerra o de rencores insalvables. Al contrario, sus palabras sugieren un cierre mucho más maduro, un proceso centrado en el aprecio por lo vivido y en la preservación de los lazos positivos que se crearon. Al analizar comparativamente la entrevista de Kerem y la de Hande, se puede observar una notable sintonía en cuanto a la manifestación de cariño y respeto mutuo. Sin embargo, también se aprecian diferencias significativas en el nivel de detalle ofrecido y en el enfoque adoptado por cada uno. Kerem tiende a ser, como es habitual en él, más reservado, optando por un discurso más general y a menudo etéreo, con el objetivo primordial de proteger tanto su intimidad como la de Hande. Hande, por su parte, al parecer, ha sentido la imperiosa necesidad de ser un poco más explícita, de ofrecer una versión más completa y detallada, con el fin de contrarrestar la marea de rumores y especulaciones, y así ofrecer una visión más holística de la situación, siempre, eso sí, sin caer en la vulgaridad o en la exposición innecesaria de aspectos verdaderamente privados. Los fans, como era de esperar, se encuentran divididos ante estas revelaciones. Una parte del público apoya incondicionalmente la discreción y la diplomacia de Kerem, mientras que otra facción agrade. Sinceramente la valentía y la honestidad de Hande al haberse pronunciado. Hay quienes sienten que Hande ha dado un paso necesario y valiente para proteger su imagen pública y, sobre todo, su paz mental.
Otros quizás anhelaban encontrar detalles más escabrosos, un drama más intenso y mediático, pero la cruda realidad de las separaciones, incluso cuando involucran a estrellas de la magnitud de Hande y Kerem, suele ser inherentemente más compleja y a menudo menos espectacular de lo que la imaginación colectiva tiende a idealizar. Un punto que destaca de manera muy especial en la entrevista de Hande es su firme y decidida orientación hacia el futuro. Si bien es cierto que aborda el pasado y se detiene a aclarar situaciones que requerían ser expuestas, su energía, su enfoque y su discurso parecen estar predominantemente dirigidos hacia sus proyectos actuales y futuros, hacia su crecimiento personal y profesional continuo. Esto refuerza poderosamente la idea de que a pesar de haber sido una relación de gran importancia en su vida, su camino vital continúa, y está plenamente enfocada en la construcción y consolidación de su propio destino. Ha compartido abiertamente sus sueños, sus ambiciones y las estrategias que está implementando para alcanzar sus metas, un discurso que sin duda resulta inspirador para miles de sus seguidoras que se ven reflejadas en su determinación y en su visión de futuro. Asimismo, se ha analizado con detenimiento la forma en que Hande ha gestionado la inmensa presión mediática a la que está sometida. Ser una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía implica estar constantemente bajo un microscopio implacable. La manera en que ella ha abordado esta situación, respondiendo a las preguntas de manera asertiva pero sin dejarse abrumar por la intensidad del escrutinio, es verdaderamente digna de admiración. Su entereza, su aplomo ante la adversidad y su capacidad para mantener la calma y la elegancia en medio de un torbellino mediático son cualidades que sus fans admiran y valoran profundamente, considerándolas como un ejemplo a seguir. En definitiva, lo que Hande Erçel revela tras la entrevista de Kerem Bürsin no se presenta como una bomba explosiva destinada a cambiar el curso del mundo del entretenimiento, sino más bien, como una necesaria y muy esperada clarificación. Es la firme afirmación de su propia perspectiva, la corrección de rumbo ante la implacable marea de especulaciones infundadas, y sobre todo, un paso significativo hacia adelante en su vida personal y profesional. Ha logrado pintar un cuadro mucho más completo y matizado de la situación, demostrando que las relaciones humanas, incluso aquellas protagonizadas por estrellas de fama mundial, están intrínsecamente tejidas de matices, de complejidades y poseen sus propios ritmos, a menudo únicos, de sanación y avance. Creo firmemente que es fundamental para el público en general comprender que, si bien admiramos profundamente a estas figuras públicas, es igualmente crucial mantener un profundo respeto por su privacidad. Las entrevistas como la de Kerem y ahora la de Hande nos brindan una ventana privilegiada a sus vidas, pero es imperativo recordar que esta ventana no nos otorga el derecho absoluto de invadir ese espacio íntimo ni de emitir juicios apresurados sin tener acceso a la totalidad de la información. La verdad de Hande no tiene como propósito generar controversia o alimentar el circo mediático, sino más bien, ofrecer una versión más honesta, auténtica y por ende, menos susceptible a malinterpretaciones dañinas. Finalmente quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por acompañarnos en este análisis detallado y apasionado. Espero de todo corazón que este vídeo les haya resultado no solo interesante, sino que también les haya aportado una mayor claridad sobre la compleja situación que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Me encantaría, de verdad, conocer su opinión sobre todo lo que hemos debatido. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Kerem? ¿Y qué expectativas tienen ante las revelaciones de Hande? Por favor, déjenme sus comentarios abajo, que disfruto enormemente leyéndolos y debatiendo con ustedes, mi comunidad. Y si les ha gustado este vídeo y lo consideran valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con todos sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fervientes seguidores de Hande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es, sin lugar a dudas, la mejor manera de brindarnos su apoyo y de asegurarse de que nunca se pierdan nada de lo que tenemos preparado para ustedes en el futuro. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, cargado de más noticias, análisis y exclusivas del vibrante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima, mis queridos seguidores.